así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mucho de lo que hoy escuchamos está supeditado a ser corroborado. Entonces, si más de uno declara un mismo hecho, aquello que escuchamos es más aceptado. ¿Qué sucede cuando algo de lo que hemos oído o hemos planteado por sí mismos ha sido corroborado? Mucho gracias a sucesos de otros vividos como los de uno mismo. ¿Cómo tomar este argumento como válido o como qué? Es así como se trae el texto porque significativamente lo que vivimos hoy puede tener igual significado en muchos. Hubo un filósofo, Baruch Spinoza, que tuvo un enorme significado y que resuena porque también tuvo significado para Albert Einstein. Tuvo a bien indagar algunos hechos bíblicos y uno de los hechos que abarcó fue de que Jesús muere el día más solemne de la Pascua judía y resucita el primer día de la semana, domingo al amanecer. Así antes y hoy también trae a meditar el hecho que no transcurrieron los 3 días y las 3 noches que por palabras de Jesús denota que estaría en el corazón de la tierra. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra también. La muerte de Jesús en la hora novena, que es aproximadamente las 3 de la tarde en nuestros días, también se indica en las Escrituras. Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, es el clamor de la humanidad encarnada o el Verbo hecho hombre. La muerte que él iba a tener que pasar fue anunciado a sus discípulos en 3 ocasiones. También indicó que uno de ellos lo traicionaría. Estos son los 3 pasajes bíblicos donde indica que ha de morir y resucitar. Les dijo también: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, va a ser rechazado por los ancianos del pueblo, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley que le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Estando todos reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado a hombres que lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Las palabras de Jesús fortalecen la idea de que tendría que pasar 3 días. En la actualidad, sentimos que lo determinante es el hecho que Jesús resucitó y hoy vive. No ahondamos mucho en el hecho que se cumpliera los 3 días. Ciertamente, lo primero es mucho más imperioso de reconocer. Toda nuestra fe está basada en la resurrección del Señor y no en los 3 días que debió transcurrir para que resucitara. El filósofo Baruch Spinoza indagó en este misterio. Quiso hallar la verdad por más contradictoria que le fuera a significar. Mucho de lo que hoy conocemos de Jesús también es entendido por lo que se interpreta de las Escrituras y ella nos interpela. Lo que se interpreta es que Jesús murió el viernes a las 3 aproximadamente. Al pasar las 6 pasó el primer día. De similar forma llega el sábado. Al pasar las 6 transcurrió el segundo día. Finalmente, al llegar el domingo, aunque no se completa todo el día, resucita al amanecer del tercer día. Al encontrar incongruencia, hay validez para que sea necesario indagar, pero no dejemos de colocar más arriba en que Jesús logró vencer a la muerte. No es tan determinante el hecho de los días o las horas exactas, debía transcurrir 72 horas y solo transcurrió aproximadamente 36. El argumento del filósofo Spinoza es válido, pues es necesario tener un pensamiento crítico. El apóstol Pablo en una de sus cartas bíblicas indica: analicen todo, discernir lo bueno de lo malo, retengan lo bueno. Con lo que es necesario meditar aquello que se nos entrega a partir de la lectura de la Biblia. Solo así encontraremos sentido por nosotros mismos, y lo que tiene validez por lo que oímos vendría a tener un significado propio en nosotros porque lo hemos examinado. En tal sentido, Baruch Spinoza logró aquel pensamiento crítico al indagar en muchos aspectos de la religión. Por su pensamiento fue excomulgado de la comunidad judía en su ciudad natal, Ámsterdam.
Para el filósofo Spinoza, una cosa es buena si aumenta nuestra potencia de vivir y nos acerca a nuestra esencia, mientras que es mala si la disminuye. Por lo tanto, el bien y el mal no tienen una existencia independiente, sino que dependen de nuestro deseo y nuestra capacidad de perseverar en nuestro ser. Al ser consultado Albert Einstein acerca de creer en Dios, tuvo a bien mencionar al filósofo, por lo que es necesario resaltar lo que enuncia Baruch Spinoza. La sustancia es aquello que no necesita de nada para existir. ¿Y quién no necesita nada? Dios. Las demás cosas no son sustancias, sino atributos. Los atributos son lo que el entendimiento percibe de la sustancia como constituyente de su esencia. Se podría añadir a lo que enuncia: nuestra esencia es Dios, y Dios puso su esencia en cada hombre, toda la creación es un reflejo de Dios. Menciona Baruch Spinoza, puesto que todo lo que hay es naturaleza, no tiene sentido oponerle nada, ni siquiera aquello que denominamos espíritu. El alma no es más que la idea del cuerpo, por lo que las dos están estrechamente relacionadas. Podemos notar el espíritu no debe oponérsele a la naturaleza, evidencia de algo incorrecto. Si él enuncia algo así, por nosotros entendemos algo opuesto. Pero quizás sea el camino para llegar a la verdad, como que es necesario un paso previo para lograr la condescendencia de Dios. Si el espíritu es la gracia del hombre, y ya que hay algo de la esencia de Dios en la naturaleza, debemos entender que Dios la colocó para que convivan ambas en armonía. También hay algo claro en las Escrituras. Esto que no entendemos ahora nos será revelado cuando estemos ante la presencia de Jesús. Cuando lo veamos a Él no habrá más preguntas. El Dios de Spinoza que mencionó Albert Einstein es algo como a lo que él enuncia. El hombre no es libre. Todo lo que le ocurre es necesario y está escrito de antemano. Todo lo que acontece en su vida, especialmente lo relacionado con sus pasiones, sigue el curso de la naturaleza. No hay entonces manera de que seamos libres. Quizás podríamos responder su interrogante: somos libres en la medida que entendamos que el propósito de Dios es perfecto. Todos nacemos con una naturaleza terrenal, la misma que va a ser redimida. Entonces podemos ver el camino a partir de comprender a Dios. Por nuestros actos somos llamados a la conversión, es por Dios que fuimos hallados y sin Él estamos perdidos. Dios corrige al que ama y castiga a su predilecto. La vara es para los que le siguen. Así que caminemos confiados porque Dios está adelante abriéndonos paso cada día. No es nada sencillo comprender al Padre. Si las dudas nos han hecho dejar nuestra esencia, no tengas temor, es parte del crecimiento. ¿Pudo Jesús estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? El corazón de la tierra es el infierno. La mitad de aquellos 3 días pudo comenzar al morir en la cruz, pero empezó su travesía en el infierno desde que Judas se acerca a los doctores de la ley, los escribas y fariseos en el Sanedrín. Jesús sabía que iba a ser traicionado. Desde allí supo que la hora de su pasión significaba la muerte. Había entregado las enseñanzas a los 12 discípulos y aquel que lo traicionaba lo colocaba como estar muerto espiritualmente. Desde allí transcurría su paso por el infierno. Significaba estar en la profundidad de las pasiones terrenales, el tener que pagar el alto precio del rescate por el hombre para librarlo del pecado. Lo hizo porque sabía que a eso había venido. Verán que cuando murió en la cruz fue solo el paso tangible para corroborar que descendió al infierno. Aquello fue ante la vista de todos, el paso corpóreo y total a las profundidades del centro de la tierra. De pasar a una muerte espiritual, ahora pasaba a una muerte corpórea, sensorial, pero si antes estaba en una muerte espiritual, ahora, tras la muerte física, pasaba a vivir en espíritu en el corazón de la tierra. Venció a la muerte tanto espiritualmente como corpórea sensorial, y en ambos no pudo ser retenido. En los 3 días y 3 noches en su paso por el infierno hizo milagros. Sanó la oreja del soldado del sumo sacerdote, celebró la cena con los 12, lavó los pies de ellos. Dejó claro que conmemoremos la fracción del pan para que lo recordemos y siempre tengamos presente su paso de la muerte a la vida. No su paso de la vida a la muerte, sino todo lo contrario, su resurrección y la vida entregada a nosotros por amor. Salió de la tumba en cuerpo, mente y en espíritu al tercer día, mostró las heridas de sus manos, pies y de su costado. Quiso que se cerciorasen que era él mismo, dijo:
ven, mete tu mano en mis llagas y en mi costado. Era el mismo en persona, comió con ellos pescado asado y siguió haciendo milagros tal cual antes de la cruz. El siguiente pasaje de la Biblia muestra la naturaleza plena de su ser. Comienza a redimirnos. La redención en los hombres empezó por Simón Pedro, a quien colocó como cabeza de la iglesia. Poco tiempo después, Jesús se apareció a sus discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo y Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Pedro les dijo: «Voy a pescar». «Nosotros vamos contigo», dijeron ellos. Todos subieron a la barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: «Amigos, ¿pescaron algo?». «No», respondieron ellos. Jesús les dijo: «Echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo». Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor Jesús». Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús y Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús les dijo: «Entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos». Jesús volvió a preguntarle: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas». Por tercera vez le dijo: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir». Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro es el primer papa al decirle cómo ha de morir. Se refiere al modo en que terminará el papado y es necesario que sea así, pues se refiere al final de los tiempos. Todos esperamos la venida de Jesús para redención del mundo entero. No hay nada que pueda resistírsele. Él es el Señor que regirá con vara de hierro sobre las naciones. Ya que debe gobernar Jesús en cuerpo, mente y en espíritu, el papado debe terminar. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señal de victoria la estrella de la mañana. Y si me obedecen siempre, les daré poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio ese poder a mí. Gobernarán a esos países y los tratarán con dureza, como si fueran ollas de barro. Oremos. Señor Dios Jesucristo, confiamos en tus promesas y en tus enseñanzas. Atendemos tu voluntad en primera instancia. Acógenos como tu pueblo, no confiaremos en nadie fuera de ti. Las personas que tenemos más cercanas a veces nos rechazan, pero tenemos fe en que tú llegarás a ellos como lo hiciste con nosotros. Atiende nuestras súplicas y nuestras alabanzas. Nosotros te adoramos porque has obrado grandes cosas en nosotros. Te rogamos que no rehuyas de nuestros lamentos. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.